Hechos 1 en 1, 4:31 de la madrugada. En mi primer relato, Teófilo, me ocupe con acento agudo de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos también, después de su pasión, se presentó vivo con muchas pruebas irrefutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo que pertenece al reino de Dios. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la que oyensteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Él les dijo: No os toca a vosotros conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha fijado con su autoridad. Pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el extremo del mundo. Dicho esto, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le ocultó a sus ojos. Y, mientras estaban fijos los ojos en el cielo, mientras él se iba, se presentaron dos varones vestidos de blanco que se pusieron a su lado y dijeron: Galileos, ¿por qué estáis ahí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, volverá de la misma manera que le habéis visto marcharse al cielo. Desde el monte llamado de los Olivos, volvieron a Jerusalén. Al llegar, subieron a la cámara alta donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el celote y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, junto con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En esos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, que eran unas 120 personas, dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo había anunciado por boca de David acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que prendieron a Jesús, pues estaba contado entre nosotros y le tocó en suerte este ministerio. Él compró un campo con el precio de su culpa, y cayendo de bruces, reventó por medio, y se le derramaron todas las entrañas. Esto lo saben todos los habitantes de Jerusalén, de modo que aquel campo se llama en su lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea su morada desierta y no haya quien habite en ella, y que otro reciba su cargo. Es necesario, pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros, uno de ellos se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando, dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual se apartó Judas para ir a su propio lugar. Echaron suertes, y la suerte cayó en Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu les daba a pronunciar. Había en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al oír aquel ruido, acudió la multitud y se llenaron de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿No son galileos todos los que hablan? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia cercana a Cirene, y además visitantes romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: están llenos de vino dulce. Entonces Pedro, de pie con los 11, alzó la voz y les dijo: Judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sabed esto y prestad oído a mis palabras. Estos no están ebrios, como suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Lo que ocurre es lo que fue anunciado por medio del profeta Joel. Y será en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y hasta sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se tornará tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el gran y glorioso día del Señor. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. Israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él entre vosotros, como bien sabéis, a este, que fue entregado según el designio y conocimiento previo de Dios, lo crucificasteis, dándole muerte por manos de impíos. Pero Dios le resucitó, liberándole de las angustias de la muerte, por cuanto era imposible que muriera bajo su dominio. Porque David dice de él: veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, para que no sea conmovido. Por eso se alegra mi corazón y se regocija mi lengua, y mi carne descansará en esperanza. Porque no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, os puedo decir con seguridad sobre el patriarca David que murió y fue sepultado, y su tumba está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo profeta, y sabiendo que Dios le había prometido con juramento que de su linaje haría sentarse a alguien en su trono, previó y anunció la resurrección del Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne vio la corrupción. A este Jesús le resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, toda la casa de Israel que Dios le ha hecho y Señor a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué hemos de hacer? Pedro les respondió: arrepentíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras los exhortaba, y les decía: salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra se bautizaron, y se añadieron a ellos aquel día unas 3000 personas. Ellos se dedicaban a la escucha de la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Un temor se apoderó de todas las almas, y los apóstoles hacían muchos prodigios y señales. Todos los creyentes estaban unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Cada día perseveraban unánimes en el templo y, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la comunidad los que se habían de salvar. Capítulo 3. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la de nona. Había allí un hombre cojo de nacimiento, al que traían cada día y lo ponían junto a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada junto con Juan, le dijo: míranos. Él los miró esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. De un salto se puso en pie y andaba, y entraba y salía del templo alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocieron, pues era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y estupor por lo que había sucedido. Mientras él se aferraba a Pedro y a Juan, todo el pueblo corrió hacia ellos, asombrado, al pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo: Israelitas, ¿por qué os asombráis de esto? ¿O por qué nos miráis como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, cuando éste había decidido soltarle. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os librara un asesino. Matasteis al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos,
de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre ha fortalecido a este hombre que veis y conocéis. La fe que viene por él, le ha dado esta perfecta salud, a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe al Cristo que os había sido predestinado, Jesús, a quien el cielo debe acoger hasta los tiempos de la restitución de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas desde el principio. Moisés dijo: El Señor vuestro Dios os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Le escucharéis en todo cuanto os diga. Y acontecerá que todo el que no escuche a aquel profeta, será exterminado de entre el pueblo. Y todos los profetas desde Samuel y los que vinieron después, anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: y en tu linaje serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Capítulo 4. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, llegaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los metieron en prisión hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que oyeron el discurso creyeron, y el número de los hombres llegó a unos 5000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote. Los hicieron comparecer y les preguntaron: ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy se nos interroga por un favor hecho a un enfermo, y se nos pregunta por qué medios ha sido curado, sabedlo todos vosotros y todo el pueblo de Israel. Por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él está este hombre aquí sano en vuestra presencia. Él es la piedra rechazada por vosotros, los constructores, que se ha convertido en la cabeza del ángulo. Porque en ningún otro hay salvación, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el cual debamos salvarnos. Viendo la entereza de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin instrucción y del vulgo, se extrañaban, y los reconocían como compañeros de Jesús. Y al ver al hombre que había sido curado de pie junto a ellos, no encontraban nada que decir en contra. Les ordenaron salir fuera del Sanedrín, y deliberaban entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Es evidente que han hecho un milagro y es conocido por todos los habitantes de Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero para que no se extienda más entre el pueblo, amenacémosles con prohibirles hablar de ahora en adelante a persona alguna en ese nombre. Y los llamaron y les prohibieron absolutamente hablar o enseñar en nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos, tras nuevas amenazas, los dejaron ir, porque no encontraban motivo para castigarlos, debido al temor que el pueblo sentía por Dios, pues todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Porque el hombre en quien se había obrado el milagro de la curación tenía más de 40 años. Al ser puestos en libertad, volvieron a los suyos y contaron todo lo que los sumos sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlo, todos alzaron a Dios la voz unánimes y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecen las naciones y los pueblos conspiran en vano? Se alzan los reyes de la tierra, y los príncipes se alían contra el Señor y contra su ungido. Porque en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato, junto con gentiles y el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda audacia, mientras tú estiras tu mano para sanar, y para que se realicen señales y prodigios por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valor. La multitud de los que habían creído era una sola alma y un solo corazón.